Cuando ustedes ven la cruz y vemos la imagen, podemos ver dos cosas claramente. Cuando vemos a Jesús, cómo estaba su cuerpo, el dolor que sentía, podemos entender algo muy profundo, y es cuánto nos amó el Señor Jesús, ¿cierto? Al mirar que su cuerpo quedó como una sola llaga, al mirar que cada vez que Él caía al piso llevando esa pesada cruz y se volvía a levantar, lo único que lo motivaba a levantarse, ¿saben qué era? Nosotros, el amor por nosotros. Eso era lo que lo motivaba a levantarse cada vez de la cruz. Pero saben, también cuando vemos esa cruz y vemos como Jesús quedó, como su cuerpo quedó como una sola llaga, sus manos, sus piernas, su cabeza, la Biblia dice que en él no había hermosura. Él perdió su hermosura, él quedó completamente desfigurado, su rostro lleno de moretones. ¿Saben también qué vemos ahí? El gran amor de Cristo, pero lo horrible y cuánto aborrece Dios el pecado. ¿Sí se dan cuenta? Ahí podemos ver el amor de Jesús, pero cuánto el Señor aborrece el pecado. Y miren por qué. ¿Qué ocurrió después? Dice, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué? Según lo que vimos en el video, en ese momento el pecado de la humanidad, ¿quién lo estaba cargando? ¿Quién lo estaba llevando? Jesús, ¿cierto? ¿Y qué nos enseña la palabra? ¿Qué siente Dios sobre el pecado? Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Entonces en ese momento Jesús, que era tan sensible a la presencia de Dios, pudo darse cuenta que cuando todo el pecado estaba en él, el Padre lo dejó de mirar. El Padre se alejó de él, porque el Padre aborrece el pecado. Jesús lo sintió y Jesús dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sufrió el rechazo del Padre. ¿Saben para qué? Para darnos la completa aceptación. Ahora, gracias a lo que Jesús hizo, nosotros somos aceptos en el amado. Y el Padre siempre tiene sus brazos abiertos, podemos disfrutar de su presencia a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores. Siempre me podré acercar a Él, siempre podré recibir su ayuda. Él siempre va a estar dispuesto a que nos acerquemos a Él y en su presencia transformarnos para llevarse a nuestra vida el pecado y darnos un estilo de vida como la que Él tiene. Creo que un ejemplo claro de esto es el leproso. ¿Se acuerdan de Jesús cuando sanó el leproso? La lepra en esa época era sinónimo ¿de qué? De pecado. Pecado y lepra eran exactamente lo mismo. ¿Qué le ocurrió a una persona cuando tenía lepra? Era rechazada socialmente. ¿Qué ocurrió con Jesús? Sufrió el rechazo del Padre porque estaba lleno de pecado. A un leproso nadie lo podía tocar. Un leproso no podía compartir con su familia. Imagínense lo que es eso. Cuando les comenzaba la lepra, iban al sacerdote y el sacerdote decía, esto es lepra, adiós a mi familia, adiós a mi hogar, adiós a la ciudad, voy a estar afuera, voy a estar excluido, no puedo comer con mi familia, no puedo estar con ellos, no puedo compartir, estoy fuera. Y eso es sinónimo de lo que hace el pecado en las personas precisamente. El pecado aleja, aparta, pero Cristo en la cruz llevó ese pecado. Y así como cuando Cristo vio al leproso se acercó a él, fue lo primero porque un leproso tiene que estar a 2 metros, nadie se podía acercar más de 2 metros. Jesús se acercó a él y no solo se acercó, sino también lo tocó. Cuando Jesús lo tocó, ¿saben qué dijo? ¿Saben qué quiere decir eso? Gracia. A pesar de ti, a pesar de tus pecados, yo te acepto. Y luego de que lo tocó, lo sanó. ¿Qué quiere decir eso? Misericordia. Acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Pero para que nosotros podamos disfrutar de eso frente a un Dios justo, ¿por qué es? Porque Cristo llevó el rechazo que nosotros nos merecíamos. Cristo llevó el castigo que nosotros nos merecíamos para permitirnos ahora ser aceptos en el amado. Sigamos leyendo. Dice: y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad. Veamos si viene Elías a bajarle, mas Jesús dando una gran voz expiró. El pasaje, la Biblia tiene, ustedes saben que en la Biblia hay 4 evangelios, ¿cierto? Hay unos evangelios que son los sinópticos. ¿Qué quiere decir los sinópticos? ¿Quién sabe? El otro año vamos a entrar a estudiar muchos aquí a Rema. Sinópticos quiere decir similares. ¿Cuáles son los evangelios similares? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas, perdón. Esos son los 3 evangelios sinópticos, porque todos son muy similares. Entonces, en desde su punto de vista, lo que resaltó Marcos fue que dio una gran voz y expiró. Pero él no nos explica qué fue lo que dijo con esa gran voz. O sea, lo que le llamó la atención a Marcos, a otro le llamó la atención lo que dijo. Pero lo que le llamó la atención a Marcos, y él lo resalta acá, fue lo fuerte que habló Jesús. Cómo después de estar en esa situación, en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, cómo es capaz de levantarse, como vimos en el video, y dar unas fuertes palabras. A él le llamó la atención fue la acción, lo que Jesús hizo, cómo lo hizo, cómo después de estar así se levantó y con tanta autoridad habló. Pero a Juan sí le llamó la atención lo que él dijo. Juan 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿sí se da cuenta? Fue el mismo suceso. Dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entonces, si unimos los dos pasajes, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente: que Jesús, después de estar así con todo el dolor, con todo lo que sentía, Jesús se levantó y con fuerza gritó: consumado es. Qué chévere, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra consumado? Quiero citar unas palabras que son de Derek Prince, un teólogo, estudió el hebreo, griego, y creo que podemos entender muy bien qué quiere decir consumado es. La palabra griega traducida consumado es el término más fuerte. ¿Qué quiere decir el más fuerte? O sea, el que más claro. Es la palabra que más claro habla. Es el término más fuerte que pudiera usarse. Es el tiempo perfecto. No sé si usted entiende lo que quiere decir esto. Hay tiempo perfecto y también hay tiempo ¿qué? Imperfecto. Es tiempo perfecto. O sea, dijo de la manera más clara y más fuerte lo que debía decir. Es el tiempo perfecto de un verbo que de por sí significa hacer algo a la perfección. ¿Cómo fue la obra de Jesús? ¿Hecha cómo? A la perfección. Quizás pudiéramos expresarlo traduciendo: está completamente terminado. Nada en absoluto queda por hacer. Nada. Todo lo que jamás hubiera precisado para pagar el castigo de los pecados de los hombres y para comprar la salvación de toda la humanidad ya ha sido realizado por los sufrimientos y muerte de Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió, cuando Cristo llevó todo el pecado sobre su cuerpo y venció el pecado y venció la muerte en su cuerpo, miren que en ese momento Jesús, a pesar de llevar todo ese pecado, no murió, siguió vivo. ¿Porque qué? Porque la gracia prevalece frente al pecado. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Era aún más fuerte la santidad y la pureza de Jesús para llevarse el pecado de toda la humanidad. Y cuando se llevó el pecado dijo: está consumado es. Pero viéndolo en estas palabras, lo que Jesús dijo fue: está
completamente terminado. Todo lo que nosotros necesitábamos para que nuestros pecados fueran redimidos, para pasar de muerte a vida, de maldición a bendición. Todo lo que necesitamos, Cristo lo hizo completamente. En la cruz se lo hizo. ¿Cuántos se alegran por eso? Entendámoslo por completo. Hay veces que personas dicen, no, me está pasando esta situación y quizás debe ser por mis errores y por lo que he hecho mal. Estoy pasando por esta enfermedad y me estoy sintiendo maluco. Me imagino que es porque he cometido ciertos errores en estos días y he cometido ciertas fallas y por esto estoy pasando por esta enfermedad. Yo le digo, eso no es cierto. A la luz de la palabra, claramente podemos ver que está completamente terminado. Jesús llevó todo el castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte, pero Jesús, a los que creemos, Él se llevó el castigo, se llevó la muerte, como ustedes vean en el video, se llevó la condenación, se llevó la muerte, se llevó la escasez, se llevó la maldición. Todo, absolutamente todo el pecado, junto con sus consecuencias, Jesús lo llevó en su cuerpo. Y a pesar de su situación, a pesar de cómo estaba físicamente, a pesar de recibir todo el pecado, Jesús todavía, demostrando que Él vencía sobre el pecado, se puso firme y gritó a gran voz: consumado es, está completamente terminado. Mis queridos, así somos nosotros. El pecado suyo y el mío, presente, pasado y futuro, gracias a Jesús, gracias a que creemos en Él, ya está en la cruz, junto con sus consecuencias, porque Jesús llevó el castigo. Tan así es que mire lo que sigue diciendo el pasaje. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así. Dese cuenta que lo que todo el tiempo le llamó la atención a Marcos fue la manera como Jesús expiró. Dijo, a mí me llamó la atención, y no solo a mí, al centurión también. O sea, el centurión vio que cuando Jesús dijo consumado es, el centurión vio como en el video, como la tierra comenzó a temblar, como esa oscuridad, esa densa oscuridad, esas tinieblas que estaban en el cielo, de repente se fueron. Y al ver eso, él dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Después de dar ese grito tan fuerte, volvió la luz. Tremendo, ¿no? Eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero me llama la atención algo también. Aquí nos permite ver algo, que el velo del templo se rasgó en dos. Ahora, esto es algo bien importante. ¿Por qué? Cuando nos habla del velo del templo, nos estaba hablando de qué lugar exactamente en el tabernáculo. Del lugar santísimo. Era un lugar donde solo se podía entrar una vez al año, porque era entrar a la presencia de Dios. Y recordemos siempre algo, mis queridos: Dios es santo, santo, santo. Y es tan santo que imagínense que en el Antiguo Testamento, precisamente, cuando un sumo sacerdote iba a entrar al templo, tenía que amarrarse una cuerda hasta afuera del tabernáculo. Y no solamente eso, tenía que ir con unas campanitas que estaban todo el tiempo sonando. ¿Sabe por qué tenía que estar con unas campanitas que todo el tiempo sonaban? Porque cuando él entraba a la presencia, tenía que asegurarse que en realidad el sacrificio había sido correcto y estaba completamente santificado. Él entraba una vez al año por los pecados del pueblo. Pero ocurría que cuando el sacerdote entraba y el sacrificio no fue el ideal, ¿sabe qué ocurría con el sacerdote? ¡Pum! Caía muerto. Y era ahí cuando caía muerto que precisamente las campanitas dejaban de sonar. Entonces, ¿qué pasaría?
¿Ya no están sonando las campanas? ¿Y qué hacían con la cuerda que le habían amarrado al pie? Jálelo para que salga. Nadie se atrevió a entrar ahí. Escúcheme, cuando Cristo murió y sufrió ese sacrificio y quedó como quedó en la cruz, fue porque Él llevó todo el castigo, de tal manera que ahora podemos acercarnos a la presencia del Señor. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados y vivos a la justicia. ¿Sí me está entendiendo hasta ahí? Ahora usted dirá, pero bueno, ¿cómo si yo sé que aún cometo errores? Es como cuando, digamos, alguien aquí, ¿cuántos aquí están casados? Cuando usted cree en el Señor Jesús, lo que ocurre ahí es algo legal. Se lo quiero explicar así. Como el matrimonio, usted antes de casarse, ¿usted qué es? Joven, soltero, está feliz de la vida por todos lados. Pero en el momento en que usted se casa, ¿cómo pasa a ser su estado civil? Casado. Es lo mismo cuando yo creo en Jesús. Por creer en Jesús, escúcheme muy bien, por creer en Jesús, ¿sabe qué hizo Jesús en la cruz? El que nunca pecó se hizo pecado por nosotros. Eso lo dice Timoteo 5:20, perdón, Corintios 5:21. El que nunca pecó se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿me está entendiendo lo que pasó en la cruz? Jesús nunca pecó, pero sufrió el castigo del peor de los pecadores, para que nosotros que hemos pecado y que aún todavía no somos perfectos, el Padre nos ve como ve a Cristo, como si nunca hubiéramos pecado. Y eso es bien importante porque parte de una sana vida cristiana. Cuando quizás yo cometo un error, pero yo puedo decir un momento, es que yo no soy un adicto. No, yo puedo decir, hey, yo no tengo esa naturaleza. Cristo se llevó mis pecados. Cristo me hizo libre de ese pecado. Yo no soy un adicto. ¿Por qué permito la adicción? ¿Sí me hago entender? Pero si usted se ve como un adicto frente al pecado de la adicción, ¿usted cómo se va a ver? Vencido. Pero cuando usted puede entender en Cristo, Cristo selló mis pecados, ahora me hizo santo, yo soy santo como Él, su naturaleza está en mí. Así como Él murió a los pecados y resucitó a la justicia, ahora yo estoy justificado con Cristo. Yo no tengo por qué ser esclavo de la adicción. Yo no tengo por qué ser esclavo del vicio. No tengo por qué ser esclavo de los malos deseos, de los malos pensamientos, de la ruina, de la condenación, de la muerte, de la miseria, de todo lo que vimos ahí. No tengo por qué ser esclavo porque Cristo ya me redimió de eso. Y si en algo estoy permitiendo algo malo, Señor, perdóname. Yo no pido perdón para ser restaurado. Yo pido perdón porque ya fui restaurado. ¿Lo entiende? ¿Entiende la diferencia? Porque ya en Cristo lo fui y Él se lleva mi pecado, Él se lleva mi maldad. Y soy lo que en realidad todo el tiempo soy. Alguien acepto en el amado. Y cuando Cristo murió, y saben que el velo, ¿cómo se rasgó el velo? De arriba a abajo. O sea, ¿qué quiere decir eso? El Padre fue el que lo rasgó. El Padre fue el que dijo, nada más me separa de la comunión con mis hijos. Por Cristo ellos se pueden acercar a mí y los puedo amar, los puedo aceptar, los puedo perdonar y en mi presencia les puedo quitar sus debilidades y hacer de ellos personas cada día mejores. Ahora, por el sacrificio perfecto de Cristo, siempre tenemos entrada de su presencia y su presencia nos transforma a su imagen. Y todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Gracias a Jesús. Gracias a lo que Él hizo. ¿Se da cuenta por qué es el día más importante y es el acontecimiento más importante que ha ocurrido en esta tierra? En Cristo cambió todo. En Cristo pasamos de muerte a vida. Pasamos de condenación a ser libres, a ser salvos. Pasamos de maldición a bendición. Todo eso por el gran amor que Jesús nos tuvo.
La Biblia lo dice claramente, que Jesús soportó la cruz porque tenía los ojos puestos más allá. ¿Sabe qué quiere decir más allá? En el Padre Dios, en que estaba haciendo la voluntad del Padre. Él estaba como en esa carrera viendo al final dos personas. Uno al Padre, diciéndole, vamos, tú puedes, hijo. A pesar, cada vez que caía, él veía al Padre. Ustedes saben que Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Eso es algo que el Señor hace en nosotros. Cuando conocemos del Señor, lo que queremos es hacer su voluntad. Lo que queremos es agradarle. Y Jesús, cada vez que caía con esa cruz, con esa pesada cruz, se volvía a levantar porque su alimento, lo que le alegraba su corazón, era hacer la voluntad del Padre. Y el Padre estaba al final de la carrera haciéndole porras, tú puedes. Pero al ladito del Padre, también dice la Biblia, ¿sabe? Dice la Biblia, y él verá linaje y se alegrará. El que estaba al lado éramos nosotros, redimidos. Él decía, me paro y sigo adelante por ellos, porque los amo demasiado. Esas fueron las dos motivaciones que Jesús tuvo, y por eso logró lo que ahora tenemos y lo que les acabo de compartir. Pero entonces ya les hablé de algo, y fue la muerte, ¿cierto? Ya vimos todo lo que en Cristo tenemos gracias a su muerte, ¿verdad? Pero vamos a ver lo siguiente: todo lo que ahora tenemos gracias a su resurrección. Yo quiero que me acompañen a 1 Corintios 15, voy a leerlo del 3 al 6. 1 Corintios 15, del 3 al 6, lo voy a leer en la versión 1960. Vamos a ver lo que Dios nos dio y que ahora es nuestro gracias a su resurrección. Ya vimos lo que es nuestro gracias a ¿qué? A su muerte. Ahora vamos a ver lo que es nuestro gracias a su resurrección. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién recibió? Claramente sabemos de quién recibió Pablo toda la revelación. ¿De quién la recibió? Directamente de Jesús. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí hay varias cosas importantes. Mire que Pablo dice, porque primeramente, ¿qué quiere decir? Que esto es lo más importante. O sea, Pablo les está diciendo, hoy les voy a hablar sobre lo más importante. Y lo más importante, mis queridos, es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero también les voy a hablar algo que es muy importante, y es que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esto es lo más importante, mis queridos, de toda la vida, de todos los tiempos. Que Cristo murió y resucitó, es lo primero. Y luego dice acá, ¿para qué murió Jesús? Quiero que me acompañen a un pasaje, denme un segundito. Marcos 16, del 9 al 20. Aquí vamos a ver para qué resucitó Jesús y todo lo que Jesús nos dio cuando resucitó. Marcos 16, del 9 al 20, lo voy a leer en la versión 1960. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Mira ahí, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que
a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Eso fue lo que ocurrió cuando Cristo resucitó. Ahora, entonces vamos a entender por qué. Porque cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue? ¿Qué acto seguido qué ocurrió? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver. Descendió al infierno. Allá hubo una batalla y ahí, como vencedor, le quitó a Satanás ¿qué? Las llaves. Le quitó a Satanás la autoridad. Lo venció y el mismo que descendió, dice Romanos capítulo 8, subió y nos dio dones a los hombres. ¿Sí se da cuenta que esto es después de haber muerto? Resucitó y ahora Él resucitó con Él. La autoridad que Satanás tenía sobre nosotros, el Señor se la quitó. La muerte, el Hades, sobre todos los que creemos en Jesús, ya no tiene autoridad sobre nosotros. El pecado, la condenación, la muerte, nada de esto tiene autoridad sobre nosotros porque Jesús le quitó la autoridad cuando descendió y lo venció. Y no solamente le venció, sino que le quitó las llaves y ahora el Señor Jesús dijo: toda autoridad me es dada. Fue hasta ese momento que Jesús dijo: toda autoridad me es dada. Entonces vamos a estudiar poco a poco todo lo que recibimos con la resurrección de Jesús cuando Él tomó las llaves del abismo y tomó toda autoridad y le quitó a Satanás la autoridad que tenía sobre nosotros, venciéndolo en la cruz. Dice, porque primeramente, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Hoy es el primer día de la semana. ¿Por qué le damos el domingo al Señor? Porque nos gusta darle al Señor ¿qué? Lo primero, ¿cierto? Para Él son las primicias. Para Él es lo primero porque nosotros fuimos lo primero para Él, ¿cierto? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Saben? Lo primero que vemos acá es que Jesús se lleva todas nuestras ataduras, los pecados que nos hacían esclavos. Debemos entender que en Cristo Él se lleva todos nuestros pecados, pero que ahora no simplemente somos pecadores arrepentidos, y de que a la vuelta de la esquina el mal hábito que teníamos nos puede dominar de nuevo y nos puede llevar otra vez a hacer cosas incorrectas, y que somos simples pecadores arrepentidos con miedo a que el pecado se vuelva a enseñorear de nosotros. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Dice que de quien habían echado ¿qué? 7 demonios. Ella era María Magdalena. Pero claramente está en ¿qué? En pasado. Y ella ya estaba completamente libre. Dice, acá yendo a ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo creen que estaba también María Magdalena? Pero ¿qué ocurrió cuando se acercó a Jesús? La tristeza se le cambió por gozo. Cristo nos cambia la tristeza por gozo. Los temores, la duda, la incredulidad nos las cambia por su paz y por y su seguridad. Dice aquí más abajo: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron.
Esto lo vamos a ver al final, porque hoy vamos a tomar la Santa Cena, ¿sí lo sabían? Hoy vamos a hablar más en detalle de estas dos personas. Marcos solo los nombra, pero sabemos que Lucas explica ellos dos y qué fue lo que ocurrió y cómo cambiaron también su tristeza por alegría. Dice aquí, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí hay algo importante y es un paréntesis, porque no es algo que recibimos de Jesús, sino algo que me llama la atención, y es que Jesús en muchas ocasiones cuando sus discípulos dudaban, ¿qué les decía? Hombres de poca fe. Pero sabemos que en la Biblia Jesús cada vez que lo hacía ¿cómo? En amor. ¿Por qué no creyeron? Cuando Pedro se estaba ahogando, hombre, poca fe, ahóguese. No, le extendió la mano. ¿Por qué dudaste? Y lo abrazó y lo llevó al final. Pero en este pasaje, la palabra que usa aquí sí es, mis queridos, les reprochó. Y si usted va al original, ¿sabe qué quiere decir? Jesús se les acercó y los regañó. Aquí Jesús le dice, pero ¿qué es esa poca fe? ¿Cuántas no han venido y todavía no creen? Mis queridos, el Señor sabe que la duda, si usted, miren, la duda tiene una característica, nos aparta de Dios. Cuando nosotros somos salvos, ¿por qué? Por fe, por creer, pero no creer, ¿qué hace? Nos aparta. ¿Cierto? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, pero no es tan así. ¿Cierto? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero de vez en cuando una emborrachadita bien brava. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? Pero ¿de dónde surge todo? De no tener fe. Por eso Jesús en esta ocasión les reprochó fuertemente por no tener fe. Porque la fe es la que nos lleva a creer y la fe es la que nos lleva a actuar y a vivir una vida de fe. Dice acá, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo con ellos? Los comisionó. Dice acá, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué hace el Señor? Nos comisiona, nos da la capacidad de ir y hablarles a los demás, de predicar, de hablar sobre Él, de testificar. Es verdad, predicar es una labor más de un pastor, pero la Biblia también habla de algo que se llama testificar. ¿Saben qué es testificar? Testificar es lo que toda persona que conoce de Cristo puede hacer. Y es decir, mira, Jesús hizo esto por mí en la cruz, Jesús lo puede hacer por ti. Jesús llevó mis pecados, se puede llevar los tuyos. Jesús me sacó de esta adicción, se puede llevar tu adicción. Jesús me sanó de esta enfermedad, puede sanar tu enfermedad. Eso es testificar. Todos podemos hacerlo. Y el Señor Jesús los comisionó. Pero ¿qué hizo después? Mire qué recibimos. Recibimos la comisión, pero también ¿qué recibimos? Somos empoderados para hacer esa gran comisión. Dice acá, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se da cuenta que el Señor les está dando, nos da a todos nosotros qué? Autoridad, mis queridos. Y esa autoridad es para todos los que hemos creído. Para todos, para todos. ¿Puede usted orar por un enfermo? Claro. El Padre lo ve a usted como Cristo porque usted creyó en Cristo y usted lo puede hacer. ¿Puede usted, dice acá, hablar en nuevas lenguas? Sí. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan del día en que fuimos bautizados? Miren, tan interesante esto. Dice, hablarán nuevas lenguas. Eso es un don del Señor.
Es un don para nosotros la iglesia. Y qué bonito que en realidad nosotros lo podemos tener. ¿Cuántos hablan en lenguas? Levante la mano. Pues yo les digo una cosa a los que lo hablan, súper, y los que no los hablan, tranquilo, que usted los va a hablar. Tenga fe y crea, y cuando se da cuenta usted va a estar orando en lenguas. Hay poder en orar en lenguas, se los digo sinceramente. Cuando yo oro en lenguas, yo siento mucho la presencia del Espíritu Santo. Ustedes saben que cuando el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas, cuando creímos en Jesús, el Espíritu Santo vino a estar ¿dónde? Dentro de nosotros. Pero la Biblia nos dice que cuando nosotros oramos en lenguas, hacemos que el Espíritu Santo esté ¿cómo? Sobre nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía por momentos en ciertas personas. ¿Por qué por momentos? Porque venía sobre las personas. Entonces venía sobre ellos y de repente vino sobre Sansón, y con toda esa fuerza fue porque el Espíritu vino sobre él, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia que le ocurrió a Sansón cuando el Espíritu se apartó de él? Se levantó convencido de que iba a agarrar a todo el mundo a pegarle, y eso les pegaba a los demás y no les hacía nada. ¿Sí se dan cuenta? El Espíritu Santo vino sobre Saúl y comenzó a profetizar. Y en el Antiguo Testamento era sobre, y cuando viene sobre es para una manifestación del poder de Dios. En nosotros el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Pero cuando oramos en lenguas, viene sobre nosotros para capacitarnos a hacer sus maravillas, sus prodigios. Van conmigo hacia aquí, por eso dice, hablarán en lenguas. Y mire lo que sigue, el orden tiene mucho que ver. Tomarán en mano serpientes. Ahora, recuerden lo que les hablé sobre los Touching Snacks en Estados Unidos, ¿no? O sea, espero haberlo pronunciado bien, hija, porque que haya hecho el oso. ¿Qué dije ahí, Juanita? Los que tocan serpientes. No, no tiene nada que ver con esa gente en Estados Unidos que tiran serpientes por toda la reunión. Y entonces no es que las serpientes nos harán daño, no, obviamente está hablando de ¿qué? Está hablando de todo espíritu, cualquier clase de espíritu de las tinieblas que nos quiere hacer daño, no nos va a poder dañar. Y por el contrario, nosotros sí vamos a poder afectar. Tomar en las manos quiere decir que las vamos a quitar de las personas. ¿Recuerdan lo que les comenté que me pasó a mí la primera vez que el Señor me permitió hacer una liberación? Para los que llevan poco tiempo en la iglesia, ¿sabe cuánto tiempo llevaba yo de convertido? Yo me convertí un 7 de diciembre, a pocos días de mi cumpleaños. Llevaba 4 meses cuando estaba yo en una biblioteca encerrado con un tipo que había practicado el satanismo, y que el demonio le dijo: yo me voy, pero me voy con él. Y comenzó a torcer la cabeza así. Y el man en el piso, y yo, no, Dios mío, ¿qué es esto? Porque ya habían dicho, pues bueno, yo ya les conté la historia, ustedes ya la saben, ¿no? Ya estaban desconfiando de mí, que supuestamente el que hacía todos esos dibujos satánicos era yo, o sea, el que se reunía en la biblioteca, y no era yo, era ese muchacho. Pero yo le llevé a la biblioteca, y en la biblioteca él comenzó así a torcerse. Y recuerden lo que el Señor me dijo cuando yo le impuse las manos y se me torcieron las manos y yo las quité. Yo, ay, Dios mío. Y el man cada vez se le torcía más la cabeza. Y luego, hasta que yo caí de rodillas, y el Señor me dijo que no me arrodillara así. ¿Sabe por qué el Señor me dijo que no me arrodillara así? Porque yo me estaba arrodillando frente al problema, no frente a Él. Y yo me arrodillé: ay, Señor, ¿qué hago? Ay, Dios mío. Dijo: no te arrodilles así, párate. Yo te he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y nada te hará daño. Y fue ahí cuando, con toda la autoridad del mundo, le dije: en el nombre de Jesús, todo espíritu de satanismo se va fuera de esta vida. Y el man llegó y la cabecita se le enderezó y ¡buah!, vomitó sangre. ¿Qué tal la experiencia? Pero es que eso lo dice la Biblia. Echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Y sobre sus enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y sí que hemos visto cómo Dios sana en nuestra iglesia, ¿verdad? Porque aquí está Jesús, y aquí está su presencia, y aquí está su poder. Entonces el Señor nos comisiona, pero ¿qué más hace? Nos empodera. Qué importante es que usted entienda que eso hace parte de su vida. No, esta persona hay que orar por sanidad. Carlos, para que por favor vaya y ore.
No, esa persona hay que orar para que sea libre. Carlitos, ¿nos acompaña, pastor? No, mis queridos, ustedes también pueden, es parte de ustedes. Y luego dice, fue arrebatado. Yo creo que lo voy a dejar acá. Me falta hartísimo, pero no es fácil, pero voy a dejarlo con esto último. Dice acá, y fue arrebatado a los cielos. Dice que Jesús fue arrebatado a los cielos como nosotros lo seremos. Quiero que leamos Marcos. Vamos al capítulo 16 donde vamos y vamos a leer el versículo 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén y amén. ¿Se acuerda cuando le hablé de la carrera? Cuando Jesús caía pero volvía a levantarse, porque al final, ¿a quién veía? A nosotros. Ahora la carrera cambió. ¿Y ahora quién está en la carrera? Nosotros. ¿Y a quién vemos? A Cristo. Y Él es el que nos dice, dale, levántate, ten ánimo, te estás dejando arrastrar del mundo, tú no eres eso, levántate, sigue enseñando la palabra, predica, no pares, habla de mí, evangeliza, sana, predica, ora. Y cuando lo vemos a Él, el autor y consumador de nuestra fe, es cuando podemos seguir adelante y hacerlo sin miedo. No, pero me da miedo, yo soy cristiano 007, nadie sabe que yo soy cristiano, nadie lo sospecha, yo cómo voy a predicar, yo cómo voy a hablar de Cristo. No, ahora la carrera cambia y Él está motivándonos y nosotros nos levantamos. ¿Y saben qué es lo que me gusta de los tiempos finales? Que cuando yo leo los tiempos finales me motivan en mi carrera, me confirman a levantarme y seguir adelante, no a detenerme. Por eso la Biblia dice, cuando nos habla de los tiempos finales, dice, animaos. Cuando usted recibe ánimo en una carrera, ¿usted qué hace? Entonces está súper cansado, la carrera no está fácil y le dicen, ánimo, dale, corre. Ay, y se sienta, gracias por el ánimo. Eso es ilógico. Cuando la palabra nos dice animaos, ¿qué nos está diciendo? Vuelva a tomar aire, vuelva a tomar fuerza y de lo que hay dentro de usted, siga adelante. Y ese es el ánimo que nos da el Señor. El seguir firmes. Y dice acá entonces que ellos estaban viendo como Jesús estaba subiendo. Hechos 1 del 8 al 11 en la versión 1960 nos lo explica mucho mejor. Nos explica este mismo suceso en distintas palabras. Aquí en Hechos, ¿quién está hablando? ¿Quién sabe quién escribió Hechos? Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiremos qué? Poder. El Señor nos empodera. Y me seréis testigos. ¿Para qué es el poder del Señor? ¿Para hacerle qué? Testigos. ¿Y qué hace un testigo? Testifica. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, miren cómo lo describe Lucas, viéndolo ellos, fue alzado. Ellos comenzaron a ver a Jesús, como comenzó a levantarse, y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras veían cómo Jesús se iban, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha tomado de vosotros, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Saben que en la Biblia hay más de 8,000 profecías? Todo lo que les acabo de hablar de la cruz, todo fue profetizado, todo. En los Salmos David habló de Jesús. Es más, si usted va a Génesis, en Génesis ya dice, y ella, ¿me recuerdan cómo dice exactamente ese pasaje? Dice, y él te morderá, te morderá en el calcañar, pero él te estripará la cabeza. Ya estaba hablando de lo que iba a ocurrir en la cruz, en Génesis.
Daniel, el profeta Daniel, habló de todos los imperios que hubo, el imperio persa, el imperio medo-persa, los griegos. Habló clarito, clarito para referirse a Alejandro Magno, un tipo que conquistó en 3 años. Habló de un animal que es ay, se me fue ahorita el nombre, como el tigre pero más pequeñito, el leopardo. Dice que iba a ser rápido y rápido, en 3 años iba a conquistar todo. Y luego, miren, ustedes leen Daniel y describe perfectamente el carácter y la personalidad de Alejandro Magno. Y luego habla del imperio romano, 2 piernas de hierro. Y luego habla que al final esas piernas se volverán en hierro con barro. Hierro, la dictadura; barro, la democracia, que es la época en la que estamos nosotros. ¿Y sabe cuál es la uñita la punta del pie? Ahí estamos nosotros. Y dice, y de esa estatua salió una piedra. Y esa piedra rompió, esa estatua rompió todos los imperios. Y esa piedra se afirmó. ¿Y sabe cuál es esa piedra? Jesús. Solo que hasta ahí no vamos, porque eso va a ocurrir en el milenio. Pero nosotros somos la puntica de los dedos, mis queridos. Jesús va a volver pronto y va a volver por nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios 15. Quiero que leamos 1 Corintios 15 porque nos habla mucho sobre todo esto. Ya comencé cuando les dije, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1 Corintios 15, del 3 al 6, en la versión 1960. Porque primeramente, de nuevo, primeramente. O sea, ¿qué es lo primero? Os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero sigamos leyendo lo que dice 1 Corintios un poco más abajo. Vamos a leer ahora en 1 Corintios 15, pero desde el versículo 20 hasta el 23. Miren lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cristo fue qué? Lo dice más atrás. Cristo fue la primicia. Cristo fue el primero que resucitó, y cuando resucitó nos está diciendo, ustedes también van a resucitar. Y luego cuando Cristo fue y les dijo a los discípulos la gran comisión y comenzó a ascender, les dijo, ustedes también van a ser raptados como yo estoy siendo raptado. ¿Sí se da cuenta? Entonces la gente que dice, yo creo en Cristo pero no creo en el rapto, plop. Si Cristo resucitó y luego fue raptado. Entonces vamos acá. Porque así como en Adán todos mueren, o sea que todo el que no crea en Cristo y lo acepte en su corazón, ¿qué ocurre con ellos? Todos mueren, todos están muertos. También en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Cristo fue la primicia, ya lo hizo como leímos en Hechos y en Marcos. Luego los que son de Cristo. ¿Cuántos somos de Cristo? En su venida. ¿Sí se dan cuenta? Pero están viendo que sube, pero recuerden que Él va a volver. Y eso es ahora donde nosotros debemos tener nuestros ojos puestos. Él va a volver por nosotros, por su iglesia. Y luego dice el versículo 51, 1 Corintios 15, 20, 23, versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio. Ahora, ¿por qué hice un misterio? Porque esto se lo reveló el Señor a Pablo primero. Sabemos que más adelante se lo reveló a quién también, al apóstol Juan, pero primero fue Pablo. Juan se lo reveló en la isla de Patmos
unos años más adelante. Pero el primero que entendió esto, antes la gente sabía que Cristo venía, pero no la forma, que primero venía por su iglesia y luego venía con su iglesia. Eso es una gran diferencia. Yo esto se los he enseñado, ¿cierto? Después se los voy a enseñar más a fondo porque es importante que lo sepamos con claridad. Y yo creo que la otra semana, o cuando me toque a mí. He aquí, os digo un misterio. Mis queridos, Dios nos reveló algo que afuera la gente no sabe y ni cree. Y mire lo que dice acá: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe qué tan rápido? Acabé de hacerlo y creo que usted ni cuenta se dio. Así de rápido, al final de la trompeta, la final trompeta, una trompeta que solo vamos a escuchar nosotros porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que no son ovejas del ni cuenta se darán, pero va a sonar la trompeta y al final, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya no con este cuerpo corruptible que se va haciendo viejo y vienen las arrugas y vienen los gorditos y entonces comienzan las mujeres, sobre todo, bueno, y algunos hombres, a usar el botox, el detox, todo lo terminan en tax, tax, tax. No, ya no vamos a necesitar eso porque este cuerpo va a ser incorruptible y nosotros, miren, dice acá, seremos transformados igual. Este cuerpo corruptible va a ser transformado por un cuerpo incorruptible. Ya no envejece, ya no es propenso al pecado ni a las tentaciones. No, ya somos como el Señor Jesús. ¿Sabe que Jesús estaba acá con un cuerpo incorruptible cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que dice que los apóstoles el cuerpo incorruptible ya lo material no lo afecta? Dice que los apóstoles estaban encerrados todos con miedo. Yo creo que eso echaron tranca, seguro, póngale esto, póngale el otro, porque si fueron por Jesús, ahora vienen por nosotros. Y estaban todos ahí con miedo cuando Jesús entró, estilo, no sé si ustedes han visto Flash, como comienza a pasar las paredes. Así, Jesús entró así, sin abrir la puerta. Nuestro cuerpo glorioso no es afectado por lo material. Qué bacano, ¿no? Entonces ya vengo, muy para el otro salón y sigo por aquí derecho. Y luego salgo, ¿qué más? Ese va a ser el cuerpo que el Señor nos va a dar. Con el mismo cuerpo glorioso con el que Cristo subió, es el mismo cuerpo glorioso que Él nos va a dar. Dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Todos los que creyeron en Jesús y murieron son los primeros. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Por eso resucitó Jesús, para hacernos partícipes de su resurrección. Qué chévere, ¿no? Y todo esto, querida familia, es de nosotros. Yo estoy convencido que eso es de ustedes. Porque ustedes acá están buscando, permaneciendo. En sus vidas demuestran lo que Cristo ha hecho en sus corazones. Y por eso resucitó Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. A nosotros la muerte no nos atemoriza. Eso no es para nosotros. Nosotros podemos estar seguros, ¿ok? No, bueno, les voy a decir, para mi concepto y por lo que he estudiado, ustedes saben que me gusta la escatología. Yo estoy seguro, bueno, quiero que me entiendan, es lo que yo creo y lo que he estudiado. Ahora, quiero que ustedes me entiendan que la escatología son eventos futuros que no han ocurrido, pero que el Señor nos manda a indagar con mucha atención. Pero para mi concepto, este pechito y estos pechitos no llegamos a viejos. Nos vamos en el rapto con Jesús.
Qué bacano, ¿cierto? Qué chévere. Y yo les he dado enseñanzas de por qué, a la luz de la palabra, veo que estamos tan cerca al fin de los tiempos. Igual la próxima semana, porque me quedo hartísimo por enseñar, les voy a hablar más sobre el final de los tiempos.